Bueno, muy buenos días nuevamente, hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas. Es un gozo estar con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Recordarles siempre que el pastor Iván se encuentra de viaje en este momento, está por Ecuador sirviendo ahí a los pueblos indígenas de diferentes regiones del país. Y bueno, es un gozo estar con ustedes esta mañana para compartir la palabra. El día de hoy vamos a hacer una pausa en el estudio expositivo del Evangelio de Juan y vamos a recordar, hermanos, algo sumamente importante para la congregación y para todas las iglesias que tienen como base la palabra y como rey al Señor Jesucristo. De hecho, el tema que vamos a tocar debería ser tocado de manera constante en la iglesia o después de determinado tiempo volver a meditar en él, y es por eso que vamos a hacerlo en este tiempo. Hace poco hemos tenido un estudio más profundo de este tema en el tiempo que teníamos de estudio bíblico. Ahí hemos profundizado este tema, pero lastimosamente lo hemos hecho con el 5% de la congregación, y eso contando que seríamos 100. Así que realmente es un tema que es necesario tocarlo y de manera constante como iglesia para que podamos meditar en él y así ser fieles en él. En enero de 1956, 5 misioneros llegaron hasta una zona de la selva ecuatoriana con el propósito de llevar el evangelio a una tribu sumamente alejada y aislada que les llamaban Aucas o Guaraníes. Un pueblo conocido entonces por su violencia extrema para cualquier persona o cualquier cosa que se acerque a ellos, que no era parte de su tribu. Entre los misioneros que decidieron llevar la palabra hasta este lugar estaba Jim Elliot. Jim no era simplemente un hombre aventurero, hermanos. Él estaba convencido de que Jesucristo había mandado a su iglesia a llevar el evangelio a todas las naciones. Y junto con Nate Saint, Pete Fleming, Ed McCully y John Demian, intentó establecer contacto con los guaraníes. De diferentes formas ellos intentaban acercarse a esta tribu de una u otra manera para poder llevarles el evangelio y establecer contacto. Ellos utilizaban una avioneta que les permitía llegar hasta esta zona tan aislada de todo el mundo moderno. Pero el 8 de enero de 1956, los 5 misioneros fueron asesinados por los guerreros de este pueblo. Humanamente parecía que todo había terminado en ese punto, hermanos, pero la historia no terminó allí. 3 años después, hermanos, Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, y Rachel Saint, hermana de Nate Saint, regresaron a vivir entre los guaraníes. Elizabeth no solo perdonó a aquellos asesinos de su esposo, sino que también hizo un esfuerzo grande para poder establecer una relación intencional con ellos, viviendo en medio de ellos, comiendo con ellos, durmiendo en medio de ellos y compartiendo el evangelio con ellos. Con el tiempo, los guaraníes creyeron en Cristo, y algunos de esos nuevos creyentes comenzaron también a llevar el evangelio a otros en los pueblos alejados de esa región. Hermanos, hace un par de días el pastor Iván se encontraba visitando una de las iglesias cristianas de los guaraníes, la cual es pastoreada por uno de los nietos de los asesinos que atravesaron con lanzas a aquellos misioneros que llevaron la palabra por primera vez. Lo que comenzó con unos misioneros extranjeros terminó produciendo discípulos que hacen discípulos, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Hermanos, cuando leemos Mateo 28, entendemos que personas como Jim
y Elizabeth Elliot estuvieron dispuestos a hacer algo tan grande y semejante, porque Jesús había sido claro en su palabra: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. La pregunta para nosotros hoy, queridos hermanos, es la siguiente: ¿qué significa realmente hacer discípulos? ¿Qué significa ser discípulos? Vamos a responder a esta pregunta por medio de la porción que conocemos todos como la Gran Comisión. Para eso les voy a pedir que vayamos a Mateo 28 y vamos a leer del verso 16 al verso 20. Mateo 28, del verso 16 al 20. ¿Alguien que pueda leerlo por mí, por favor? Hermano Nelson, adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Acompáñenme a orar, queridos hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias por permitirnos llegar a tu palabra el día de hoy, Señor, para recordar en específico, Señor, la comisión que tú has dejado a tu iglesia y de la cual, Señor, nosotros somos parte el día de hoy. Padre, ayúdanos a meditar en ella, a aprender de ella, Señor, y sobre todo a ponerla en práctica. Padre, úsame esta mañana para poder exponer este tema. A pesar de mi debilidad, Señor, permíteme ser un instrumento en tus manos para llevar tu palabra, Señor, y que cada uno de mis hermanos pueda recibirla con gozo en su corazón, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El título, hermanos, de la prédica es muy sencillo y corto: hacer discípulos. Hacer discípulos. He dividido esta prédica en tres partes. En la primera parte vamos a explorar el verso 16 y el verso 18. En la segunda parte nos vamos a enfocar en el verso 19 y en la tercera parte el verso 20. El argumento que deseo exponer esta mañana es el siguiente, amados hermanos: hacer discípulos es la misión que Dios deja para su iglesia, y esta incluye el evangelismo, el bautismo, las misiones, la plantación de iglesias y el discipulado. Vamos a comenzar, hermanos, en la primera parte. He titulado esta primera porción: hacer discípulos es la misión que Cristo entregó a su iglesia. Hacer discípulos es la misión que Cristo entregó a su iglesia. Voy a leer nuevamente Mateo 28 del verso 16 al 18, que dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, en este punto del ministerio terrenal de Jesús, nos hemos adelantado, hemos avanzado bastante desde el punto donde estábamos en la serie expositiva del Evangelio de Juan. En este punto, hermanos, del ministerio de Jesús, Él ya había entregado su vida en la cruz para morir como pago por nuestros pecados. Él ya había sido sepultado y Él había resucitado al tercer día, apareciéndose a muchos de sus discípulos. Y ahora, hermanos, Él está terminando su vida terrenal, está llegando a su fin para después ascender a los cielos nuevamente y estar a la diestra del Padre. Ese es el punto de la historia de la redención
y del ministerio de Jesucristo en el cual nos encontramos el día de hoy. Lo que Jesús tiene para decir a sus discípulos antes de partir es sumamente importante, hermanos. La orden que les va a dejar es fundamental. Los discípulos están delante del Cristo resucitado y Jesús les dice lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, eso literalmente significa algo así. Ahora, después de haber cumplido con el plan del Padre, toda autoridad y todo dominio me ha sido dado, tanto en el cielo como en la tierra. Eso es lo que Jesucristo está diciéndoles a sus discípulos. En ese punto, Jesucristo es el Rey absoluto del cielo y de la tierra. Es decir, no hay otro con mayor poder y autoridad que Cristo. Él está afirmando: yo soy el Rey del cielo y de la tierra. Yo soy el dueño y Señor de la iglesia que he venido a establecer. Y después, el Rey expresa su voluntad para la iglesia. Y es importante que entendamos por qué Jesús empieza de esta forma. Jesús va a dar una orden y va a expresar su voluntad para su iglesia y para sus discípulos. Pero antes les dice: ojo, yo soy el Rey del cielo y de la tierra, el que les ordena lo que les voy a pedir. El Rey nos deja una orden clara y precisa que permanece hasta que Él regrese. Hermanos, la gran comisión comienza con Cristo Jesús. Comienza con Cristo. Él tiene toda la autoridad. Él es el Rey resucitado y por eso Él puede mandar a su iglesia. Él tiene todo el derecho, podríamos decir, de establecer lo que su iglesia debería hacer mientras Él regresa. Hermanos, la misión de la iglesia no nace de la creatividad de la iglesia. La misión de la iglesia, hermanos, no nace en una conferencia misionera años después de que Cristo haya ascendido a los cielos. La misión de la iglesia no ha sido establecida por un grupo de personas, ni siquiera los apóstoles o discípulos, que se juntaron y dijeron: bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué te parece si hacemos esto, este otro? No, mis hermanos. Y así también no es una estrategia de marketing multinivel para ganar más afiliados, hermanos. La misión de la iglesia no es una estrategia que nos va a ayudar a crecer los congregantes. No es una estrategia humana, hermanos. La misión nace del propio Jesucristo. Él establece la forma en la que se debe cumplir. Él ordena y Él dice cómo debemos responder a esta orden que nos deja. La pregunta no es simplemente qué ministerio queremos hacer como iglesia. No es qué deberíamos hacer, hermanos, nosotros como iglesia. ¿Cómo nos vamos a diferenciar de las otras iglesias? O no sé, ¿qué es lo que a nosotros nos gusta hacer como iglesia local? La pregunta es: ¿qué quiere nuestro Rey que hagamos? Y nuestro Rey responde claramente: haced discípulos. Haced discípulos. Aunque Jesucristo estaba hablando de manera directa con sus discípulos en ese momento, y ellos eran la principal audiencia de este mandamiento que Él deja, tenemos que tener claridad, hermanos, de que la obra no ha sido establecida solamente para ese grupo de oyentes. La obra no es solamente para la iglesia primitiva, hermanos. La misión no es solamente para los primeros discípulos de la iglesia. La iglesia entera debe vivir orientada hacia esta misión. El mandato permanece. Y deberíamos entender, hermanos,
¿Qué es una misión? ¿Qué es una comisión? Bueno, en términos organizacionales, una misión es la razón de ser de esa organización. Es la principal ocupación de esa organización. Es para qué existe esa organización. Eso es una misión. El Señor establece la misión de su iglesia, hermanos. Y esta misión no fue establecida únicamente para, como les decía, la iglesia primitiva, sino que está hoy vigente. Además, hermanos, esta misión, este mandato, no ha sido entregado solamente a uno o a dos de los apóstoles o discípulos principales, tal vez. Es decir, no le dijo solamente a Pablo, ve y haz discípulos, o solamente a Pedro, ve y haz discípulos, o solamente a Juan, ve y haz discípulos, sino que Él deja este mandato para toda su iglesia, para toda la comunidad de creyentes de ese entonces. Entonces, hermanos, si la tarea ha sido asignada a una comunidad, ¿cómo deberíamos responder a ella? Si la tarea ha sido asignada a una comunidad, deberíamos responder a ella en comunidad, como una comunidad de discípulos de Jesús. Hermanos, ni siquiera el apóstol Pablo actuaba solo en respuesta al mandato de Jesucristo. Ni siquiera él, que había sido encomendado por el propio Cristo, salía solo a hacer la misión. Él era parte de una comunidad de creyentes, de una iglesia, de un cuerpo que le había enviado a hacer la obra, y al lugar al cual él volvía incluso a rendir cuentas. Esa es la manera en la que deberíamos responder al mandato. Por esto, hermanos, la iglesia es la que en primera instancia tiene que adoptar la misión de hacer discípulos. En primer lugar, toda iglesia debería adoptar esta misión, y todos sus miembros deberían ser parte activa de ella. Entendemos y creo que tenemos claro de que una iglesia local, una verdadera iglesia de Jesucristo, está bajo la autoridad de Jesucristo, y por ende, hermanos, debería adoptar la misión como la razón de ser de esa iglesia local, la misión que Jesús nos ha dejado. Porque la iglesia, hermanos, le pertenece a aquel que tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Es simple de entender, y espero poderme dar a entender, hermanos. Nosotros no ponemos la misión de la iglesia, el Señor la ha puesto. Así que nuestra misión es simple, hermanos, es simple. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? Hacer discípulos. Se puede expresar así de simple en dos palabras: hacer discípulos. Hermanos, de hecho así lo define también nuestra iglesia en el documento organizacional. Les voy a leer una vez más la misión de la iglesia cristiana Sola Escritura. Escuchen lo que dice la misión. Somos una iglesia bíblica, cristocéntrica, fundamentada en el Evangelio y en la predicación de la sana doctrina. Coma o dos puntos. Por ende, buscamos hacer discípulos de Cristo para la gloria de Dios en cumplimiento de la gran comisión. Buscamos hacer discípulos de Cristo para la gloria de Dios en cumplimiento de la gran comisión. Hacer discípulos es la misión de toda la iglesia, y es la misión de esta iglesia local a la cual cada uno de nosotros pertenecemos. Hermanos, podemos tener cultos, podemos tener varias reuniones, podemos tener adoración, música, podemos tener predicación expositiva, podemos tener retiros, actividades, obras de todo tipo, y todo esto puede ser bueno, hermanos, pero debemos preguntarnos una y otra vez:
estamos haciendo discípulos. Estamos haciendo discípulos. Así que, queridos hermanos, tenemos un propósito en común y necesitamos uno del otro para lograr y cumplir este propósito. Necesitamos responder a este mandato del Rey en comunidad. Tal vez algunas preguntas a modo de aplicación de esta primera parte son las siguientes. ¿Estoy participando de la misión que Cristo entregó a su iglesia? ¿Estoy participando de la misión que Cristo entregó a su iglesia? ¿Estoy respondiendo al mandato de hacer discípulos, integrado a un trabajo conjunto de mi iglesia local? Voy a repetir esa pregunta. ¿Estoy respondiendo al mandato de hacer discípulos, integrado a un trabajo conjunto de mi iglesia local? Como iglesia, hermanos, debemos preguntarnos si todo lo que hacemos nos está ayudando a cumplir con esta misión. Y después de hacer los ajustes necesarios, deberíamos alinearnos nuevamente hacia ello. Recuerden eso, hermanos. Hacer discípulos es la misión que Dios deja para su iglesia. Y esta incluye el evangelismo, el bautismo, las misiones, la plantación de iglesias y el discipulado. Vamos a avanzar a la segunda parte, hermanos. He titulado la segunda parte: hacer discípulos implica llevar personas a Cristo y bautizarlas. Hacer discípulos implica llevar personas a Cristo y bautizarlas. ¿Alguien que pueda ayudarme con la lectura de Mateo 28, 19, por favor? Una persona aparte del hermano Nelson. Hermanito, adelante. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí tenemos una orden certera y clara, expresada por aquel que es Rey del cielo y de la tierra, y dirigida de manera particular para su iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El mandato comienza con id, vayan. Eso significa salir hacia los que no conocen a Cristo, es ir hacia ellos, es ir hacia aquellos que no tienen la luz de Cristo, es llevar la luz. Y debemos ir hacia ellos para después hacer discípulos, que es la orden central de la comisión, hacer discípulos. Para eso debemos ir hacia ellos. Y es por esto, hermanos, que el evangelismo es indispensable para que podamos hacer discípulos. Sin anunciar el evangelio y llamar a las personas a arrepentirse y creer en Jesús, no podemos hacer discípulos. Así comienza la gran comisión. El paralelo de la gran comisión, que está en Marcos 16, del 15 en adelante, dice lo siguiente. Escuchen cómo expresa Marcos la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, una iglesia que no evangeliza está desobedeciendo a la gran comisión. Una iglesia que no evangeliza desobedece a Cristo en la misión de su iglesia. Pero ojo, hermanos, porque hay iglesias que de alguna manera entienden que la gran comisión es solamente evangelizar, y tenemos que tener cuidado con eso. La gran comisión comienza con evangelismo,
Pero no termina ahí, queridos hermanos. Jesús no nos manda solamente a ganar conversos o simplemente a anunciar el Evangelio. Él no solamente dice, anuncia el Evangelio y punto. Él dice, haced discípulos, hagan discípulos. Esto implica que el trabajo no termina con anunciar el Evangelio, sino que comienza con ello y continúa con aquellos que el Señor permite responder de manera positiva al Evangelio. Comienzo anunciando el Evangelio, pero ¿qué pasa cuando anuncio el Evangelio? El Señor Jesucristo pone vida en ellos por medio de su Espíritu Santo, y ellos, algunos de ellos al menos, van a responder al Evangelio, y ahí comienza la siguiente parte de la gran comisión. Es decir, el evangelismo es el primer paso, es fundamental, pero debemos avanzar con aquellos que responden. Además, hermanos, el evangelismo no debería entenderse solamente a nivel local. Es cierto, hermanos, que tenemos que predicar el evangelio a nuestras familias, tenemos que predicar el evangelio incluso aquí en la iglesia. Cada vez que predicamos, tenemos que predicar el evangelio a las personas más cercanas, a nuestro entorno, y definitivamente tenemos que predicar el evangelio al lugar donde nos encontramos, más cercano a este barrio en el cual hoy la iglesia está establecida. Pero Jesucristo dice, a todas las naciones. Y esto es importante, hermanos. No está ahí y no está en todas partes en el plan de Dios solo por estar. Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, la gran comisión tiene una dimensión local y tiene una dimensión global. Son ambas, hermanos. La gran comisión tiene una dimensión local, sí, tenemos que evangelizar de manera local, pero también tiene un componente global dentro de la obra que el Señor está haciendo en el mundo. Debemos llevar el evangelio a quienes tenemos cerca y también mirar hacia los pueblos o lugares donde Cristo todavía no es conocido. Tenemos que mirar a los que no han llegado a Cristo. Así como este grupo de 5 misioneros con Jim Elliot, que miraban a un pueblo aislado de los Waoranis y decían, el Señor nos manda a llegar a ellos. El Señor nos manda a llegar a ellos. Esto nos lleva naturalmente a las misiones, hermanos, a incluir a las misiones dentro de la gran comisión y a la plantación de iglesias. El plan de Dios, hermanos, siempre fue el mismo: llevar la salvación y extender su gloria a todas las naciones. Y Él ha decidido que esta obra se cumpla, se haga realidad por medio de su iglesia. La obra más completa en respuesta a la gran comisión es la plantación de iglesias. La plantación de iglesias en lugares donde antes no había iglesias. Hacer discípulos que hacen discípulos en lugares donde antes no había discípulos. Esa es la manera de completar la obra, hermanos. Plantar una iglesia donde antes no la había. Y estas iglesias también deben ser formadas con la misma misión de plantar otras iglesias. Así formamos discípulos que hacen discípulos, hermanos. Y así deberíamos entender el trabajo completo que el Señor nos ha encomendado. Así que, hermanos, en las misiones, la meta no es solamente realizar una campaña de evangelismo y regresar. Lo mismo en el evangelismo. La meta no es solamente anunciar el evangelio una sola vez y se terminó el trabajo. Debemos apuntar a ser discípulos que hagan discípulos. Debemos anunciar el evangelio, debemos bautizar, discipular, formar comunidades cristianas, levantar líderes y establecer iglesias que continúen haciendo discípulos. Esa es la obra de la gran comisión, hermanos.
Y esta es la forma en la que hemos visto a los discípulos de Cristo responder a este llamado. ¿Dónde vemos la respuesta de los discípulos de Jesús a la gran comisión? ¿En qué libro lo vemos? En Hechos. En Hechos vemos cómo ellos responden y obedecen a la gran comisión. Después Jesús, hermanos, menciona cómo deberíamos hacer discípulos. Definitivamente comienza con evangelismo, pero después Él nos dice, bautizándolos. Y así también esta palabra no debería tomarse a la ligera, hermanos. El Señor la pone por un motivo muy importante. El bautismo forma parte del proceso de hacer discípulos. Es una parte importante de hacer discípulos. A lo largo del libro de Hechos, vemos el bautismo como el primer paso de obediencia que debería dar una persona que ha creído en Jesucristo. Esta persona debería identificarse con Cristo, con su muerte y resurrección de manera pública, para después poder sumarse a una comunidad de creyentes. Eso es lo que vemos una y otra vez a lo largo del libro de Hechos. Vemos a los discípulos llevando el evangelio y llamando al arrepentimiento y al bautismo. Los vemos llamando al arrepentimiento y a dar el paso que muestra un arrepentimiento verdadero. La obediencia de identificarme con Cristo, con su muerte y resurrección, y su iglesia de manera pública por medio del bautismo en aguas. El nuevo creyente confiesa públicamente su unión con Cristo mediante el bautismo, pero también se identifica con su pueblo. Por eso, hermanos, en la hora de hacer discípulos, no buscamos a creyentes aislados, no buscamos dejar llaneros solitarios que ahora han creído en Jesucristo, sino discípulos que formen parte de una iglesia local, que se integren al cuerpo del Señor. Es muy importante que la obra de hacer discípulos, que en esta obra podamos acompañar al nuevo creyente a cumplir con este primer paso. Aquellos que estamos llevando el evangelio deberíamos entender de que si él ha creído en Cristo, deberíamos acompañarlo ahora hasta el bautismo en aguas. Normalmente pensamos de que el objetivo es llevarlo tal vez a una oración de fe y que después vaya a la iglesia y se terminó, o simplemente que haga la oración de fe y ya puedo volver diciendo hay un creyente nuevo, fruto del evangelismo. Hermanos, ¿es importante hacer la oración? Claro que sí, pero bíblicamente no encontramos como el paso al cual deberíamos dirigir a nuestros hermanos que han creído. Deberíamos dirigirlos al bautismo. Los discípulos de Jesús estamos llamados a bautizarnos y a bautizar. Estamos llamados a bautizarnos como el primer paso de obediencia a Cristo, el primero, pero también somos llamados a dirigir hacia el bautismo a aquellos que han creído en Cristo. Hermanos, no olvidemos este paso que es fundamental, es importante. Nos va a ayudar también a entender cómo hacer un discípulo. Un discípulo que realmente ha decidido ser un discípulo debe identificarse con la muerte y resurrección de Jesucristo e incorporarse a una iglesia local. El bautismo es el primer paso. Es el primer paso. Algunas preguntas a modo de aplicación. ¿Estamos evangelizando? Hermanos, como iglesia estamos evangelizando. Tenemos conversaciones con personas inconversas. Estamos yendo, estamos llevando el evangelio.
Anunciamos el Evangelio a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Nuestra iglesia tiene una visión misionera y nosotros somos parte de ella. Oramos, apoyamos y enviamos misioneros como iglesia, o al menos tenemos intenciones de hacerlo. Tenemos deseo de llevar el Evangelio a lugares donde Cristo todavía no es conocido. Eso es parte del deseo de esta iglesia local. Cuando alguien cree, nos preocupamos por acompañarlo hasta el bautismo en aguas e incorporarlo a una iglesia local. Hermanos, no deberíamos conformarnos una vez más con simplemente anunciar el Evangelio. Deberíamos hacerlo. Definitivamente hay que hacerlo, hermanos. Pero no termina ahí. Queremos que se conviertan en discípulos que caminan con el pueblo de Cristo. La obra es hacer discípulos. Recuerden, hermanos, que hacer discípulos es la misión que Dios ha dejado para su iglesia. Y esto incluye el evangelismo, el bautismo, las misiones, la plantación de iglesias y el discipulado. Pasemos a la tercera y última parte, hermanos, que he titulado de la siguiente forma: hacer discípulos significa enseñarles a vivir en obediencia a Cristo. Hacer discípulos significa enseñarles a vivir en obediencia a Cristo. ¿Alguna otra persona que me ayude con el verso 20, por favor, de Mateo 28? Adelante. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Aquí, hermanos, en esta parte encontramos lo que normalmente entendemos por discipular. En esta porción encontramos lo que tal vez hemos entendido por lo que es el discipulado, hermanos. Y sí, esta es una parte importantísima. Discipular a alguien es enseñarle a alguien, y principalmente hacerlo por medio del ejemplo. Pero eso no es todo en la gran comisión, hermanos. Eso quisiera que también quede claro, hermanos, porque así como pensamos de que evangelizar puede ser todo en la gran comisión, también podemos pensar que hacer discipulado es todo en la gran comisión. Que si yo estoy acompañando a un hermano a crecer en Cristo, y que si estamos haciendo eso en la iglesia, estamos cumpliendo con todo en la gran comisión. Esta es una parte fundamental, hermanos. Pero una vez más, no es todo en el mandato de hacer discípulos. Los creyentes nuevos que ya son parte de una iglesia deben aprender a guardar todas las cosas que Jesús mandó. No algunas, todas. Deben aprender de otros discípulos a vivir como discípulos. Así aprendemos a vivir como discípulos. Sí, es por medio de la palabra, hermanos, pero también es imitando a aquellos que imitan a Jesús. Es viendo lo que otros hacen en obediencia a Cristo. Los discípulos enseñan a otros a vivir como discípulos, hermanos. Esta es la forma en la que el Señor quiere que vivamos nuestra fe. Debemos aprender de otros discípulos a vivir como discípulos. Pero el objetivo no es simplemente llenar la cabeza de información, de doctrina, de teología a aquella persona que estoy acompañando en el discipulado. Jesús dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. No dice enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado.
El objetivo es enseñar cómo obedecer a Cristo para crecer a su imagen. En una iglesia bíblica, hermanos, el nuevo discípulo aprende quién es Cristo, qué hizo Cristo, qué mandó Cristo y cómo vivir en obediencia a Cristo. Todo eso es parte de crecer a la imagen de Cristo. Hermanos, el discipulado en el sentido de acompañar a un hermano a crecer en Cristo, no es solamente juntarnos para hacer un estudio de la palabra, no es solamente avanzar juntos un material, o no es un curso que inicia tal fecha y termina dentro de un mes o 3 meses, hermanos. Todo eso es importante y es parte del discipulado, pero no es solamente eso, hermanos. El discipulado es una relación intencional que busca que un creyente crezca en semejanza a Cristo. Es una relación intencional de un creyente con otro para que ese creyente crezca a la imagen de Jesucristo. Y la responsabilidad de esta labor del discipulado no debería recaer solamente en los pastores o en los líderes de la congregación. No es una labor de algunos, hermanos. Peor, no es una labor de 1 o de 2, hermanos. Es una labor en la que todos deberíamos ser parte. La iglesia debe ayudar a madurar a otros. La iglesia es la que ayuda, hermanos, a madurar a los creyentes que se van incorporando ahí. Todos debemos ser parte de esta obra en la medida que vamos creciendo. Debemos ayudar a otros a crecer. Con las hermanas, hace poco teníamos el anterior sábado un discipulado, una enseñanza que trataba sobre el discipulado femenino, y yo les pedía que repitan después de mí esta frase. Decíamos, en una iglesia sana, ¿se acuerdan, hermanitas? ¿Cómo era? ¿Ya nos olvidamos? En una iglesia sana, nadie debería crecer solo. En una iglesia sana, nadie debería crecer solo. Eso no significa de que si estás creciendo solo estás haciendo algo malo, no. Cada uno crece en su relación íntima con el Señor, sí. Pero ¿a qué me refiero con en una iglesia sana nadie debería crecer solo? Significa que todos crecemos con ayuda de otros y al mismo tiempo ayudamos a otros a crecer. Eso significa. Todos crecemos con ayuda de otros y al mismo tiempo que crecemos, llevamos a otros con nosotros. Ayudamos a otros a crecer. Jesucristo dice, todas las cosas que os he mandado, todas. El discipulado, hermanos, busca formar cristianos completos, en doctrina, en santidad, oración, evangelismo, familia, trabajo, servicio, generosidad, vida de iglesia, perseverancia y demás doctrinas y enseñanzas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Toda la Biblia es útil para poder hacer esta labor, pero no solamente es enseñarla una vez más, no solamente es predicarla, por ejemplo. Necesitamos crear relaciones personales, intencionales entre nosotros para ayudarnos a obedecer, a vivir la doctrina. Todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos, debería apuntar hacia eso, debería ayudarnos en esta labor. De hecho, esa es la visión de nuestra iglesia local, hermanos. Voy a recordarles cuál es la visión de la iglesia cristiana Sola Escritura. Nuestra visión es la siguiente: ser una comunidad de fe con creyentes maduros, forjados a la imagen de Cristo, que sirven en la obra del Señor hasta el cumplimiento del plan de alcanzar a todas las naciones para el conocimiento de su gloria. Hermanos, si somos fieles
en la visión, vamos a llegar a la visión. La madurez es fruto de la obediencia y debemos obedecer el mandato que el Señor nos ha dado. La obra del Señor es hacer discípulos, hermanos, y queremos discipular, forjar la imagen de Cristo en todas las personas que son parte de esta comunidad de creyentes, para que sirvan de manera activa en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? En primera instancia, hacer discípulos. Y así se va a cumplir el plan del Señor de alcanzar todas las naciones para el conocimiento de su gloria. La obra del Señor es hacer discípulos, hermanos. El proceso comienza con evangelismo y termina produciendo nuevos discípulos que también van a ser discípulos. Este proceso de hacer discípulos, hermanos, requiere la participación de todos los miembros de la iglesia, no de algunos, de todos. Y esto consiste en la misión y la visión de Dios para su iglesia. En esto consiste. Algunas preguntas para aplicar esta parte. ¿Quién me está ayudando a crecer? ¿Me estoy apoyando en alguien en una relación íntima e intencional para crecer? Otra pregunta sería: ¿a quién estoy ayudando yo a crecer? ¿A quién estoy ayudando yo a crecer? Seguramente el Señor ya ha obrado en mí algunas áreas desde las cuales puedo ayudar a otro a crecer. Hermanos, no podemos vivir permanentemente como consumidores espirituales, preguntándonos solamente qué tiene la iglesia para nosotros, qué voy a recibir ahora. También debemos preguntarnos: ¿a quién estoy ayudando a crecer? ¿A quién estoy ayudando a seguir a Cristo? ¿Cómo soy parte de esta obra de la iglesia? Hermanos, somos un equipo, somos colaboradores, hermanos. No somos unos cuantos los colaboradores y los otros son los clientes. Somos todos colaboradores. Deberíamos ser parte de esta obra. Somos un equipo, somos un cuerpo y necesitamos responder en obediencia a esa parte que el Señor me ha encomendado. Quizás no tengas hoy un título de líder, por ejemplo. Quizás no te sientas tampoco alguien digno de imitar, o tal vez no creas que estás preparado para enseñar nada a nadie, hermanos. Pero si eres discípulo de Cristo, puedes ayudar a otro discípulo a crecer. Y al mismo tiempo necesitas apoyarte en otros hermanos para crecer. Recordemos esto para siempre, hermanos. Hacer discípulos es la misión que Dios ha dejado a su iglesia. Y esta incluye evangelismo, el bautismo, las misiones, la plantación de iglesias y el discipulado. Como conclusión, hermanos, volvamos a meditar en la ilustración del principio. Pensemos nuevamente en esos misioneros y en uno de ellos, como fue Jim Elliot. 5 hombres fueron a llevar el evangelio a los guaraníes. Todos murieron. Humanamente podríamos pensar: bueno, ellos fracasaron en la obra. Pero, hermanos, el evangelio llegó e hizo su trabajo. Se hicieron discípulos. Esos discípulos crecieron en el Señor y algunos comenzaron a llevar el evangelio a otros, y hoy sigue esa obra. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, hermanos: hacer discípulos que hacen discípulos. Jim y sus amigos no hicieron toda la obra de hacer discípulos entre los guaraníes.
Es decir, ellos no completaron la labor, pero cumplieron con su parte, cumplieron con aquello que ellos debían hacer en obediencia al Señor. Y por eso ellos obedecieron fielmente a la gran comisión. Ellos fueron fieles a obedecer. Hermanos, no pensemos que estamos solos en esta labor que el Señor nos ha encomendado, o que deberíamos hacerla aislados de la comunidad de creyentes. Tampoco pensemos que nosotros tenemos que hacer toda la labor. Tal vez algunos sean llamados a misiones, por ejemplo, y otros sean llamados a sostener a esos misioneros. Tal vez todos podemos ser parte de la obra de evangelizar en nuestros entornos, pero tal vez algunos puedan ir y evangelizar, por ejemplo, en la obra que tenemos en Saladito. Tal vez algunos estén en una etapa donde necesitan ser discipulados para madurar en Cristo de manera principal. Pero tal vez hay otros que pueden discipular y ayudar a otros a crecer en Cristo. Tal vez como iglesia nosotros podemos tener un programa de bautismos o abrir la oportunidad de que podamos bautizar como iglesia y recibir miembros en la congregación. Pero otros van a ser los que van a impulsar y apuntar este mandamiento como lo primero que debe hacer alguien que ha conocido a Cristo. Van a ser otros los que van a decir: arrepiéntete y bautízate. Identifícate con la muerte y resurrección de Jesucristo y hazte parte de una iglesia local. Todos debemos ser parte de esta obra, hermanos. Todos debemos buscar ser fieles en esta labor, y como iglesia, como congregación, debemos responder en fidelidad. Así que, hermanos, no estamos solos en esta obra. No estás solo en esta labor. Tus hermanos están contigo en la labor de hacer discípulos. Pero tal vez algo aún más importante: Cristo está con nosotros en la obra de hacer discípulos. En Mateo 28, Él comenzaba diciendo: toda potestad me es dada, mostrando que Cristo tiene la autoridad para enviar. Y luego dice: hagan discípulos. Cristo pone la misión para su iglesia. Pero al final, hermanos, para concluir, Él nos dice lo siguiente: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros en esta labor, hermanos. No estamos solos. La garantía es Cristo, hermanos. Él nos va a utilizar si estamos dispuestos a obedecer. Él va a permitir que el Evangelio dé fruto. En sus manos está el resultado y en las nuestras está la obediencia. Cristo nos va a acompañar en medio de todos los sacrificios que debamos hacer para ser obedientes a este mandato. En medio de los sufrimientos, en medio de persecuciones, en medio de sacrificios, en medio de lo que sea que debamos atravesar y pagar como el costo de hacer discípulos, Cristo va a estar con nosotros. Él sostiene la obra, hermanos. Él sostiene la obra. Descansemos en que no somos nosotros en nuestras fuerzas los que debemos hacer realidad este mandato. Es Jesucristo quien nos sostiene, y nosotros somos quienes obedecemos confiando en Él. Nuestra parte es importante, hermanos, en el plan global que Cristo tiene. Cristo desea llevar salvación hasta los confines de la tierra. Nuestra parte en esa labor, como iglesia cristiana sola escritura y como discípulos de Cristo, es importante. Nuestra parte es una. Nuestra parte importa. Acompáñenme a orar, queridos hermanos, para terminar este tiempo.
Amado Señor, Dios bendito, queremos darte muchas gracias, Padre, por permitirnos meditar una vez más en la importancia, Señor, de la comisión que tú nos has dejado a cada uno de nosotros y a tu iglesia, Señor. Padre, reconocemos que nos falta crecer en obediencia y fe, Padre, en este llamado. Y también, Padre, te damos gracias porque nosotros somos el fruto de que otros hermanos han sido obedientes, Señor. Han sido obedientes, Padre, a lo que tú deseas, que es llevar salvación y vida eterna hasta tus ovejas. Señor, gracias por las personas que se han sacrificado, Señor, para que nosotros hoy podamos gozar de la comunión que tenemos contigo. Señor, gracias por las personas que se han sacrificado para que el Evangelio llegue hasta nosotros. Amado Señor, ayúdanos ahora a que nosotros podamos también sacrificarnos y obrar, Señor, para que otros te conozcan a ti. Señor, que podamos ser discípulos que hacen discípulos, que podamos ser fieles al llamado de evangelizar, Señor, en nuestro entorno, a nuestras familias, pero también de llevar el Evangelio hasta los lugares que no te conocen, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles para llevar el Evangelio y luz en medio de este barrio que tú nos has puesto, Señor. Sabemos que tú quieres, Señor, que nosotros compartamos el Evangelio y hagamos discípulos en este barrio, en esta zona de tu ciudad, Señor. Padre, también sabemos de que tú nos has llamado a no solamente hacerlo aquí, sino también, Señor, en todas las naciones, y que tú estás obrando por medio de misioneros y hermanos que están plantando iglesias en lugares donde no hay, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles para poder enviar misioneros también como iglesia, Señor, poder sostenerlos en oración, financieramente y con todo lo que sea necesario, Padre, para que se siga levantando obras en lugares donde no las hay, Señor. Y ayúdanos a continuar la labor, Padre, de plantar esta iglesia en medio de estos pueblos guaraníes, Señor, en Saladito. Padre, gracias por el privilegio de ser parte de esta obra, Señor. Ayúdanos a crecer en ella. Bendito Señor, también te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tener más bautismos, Señor, en esta iglesia, Padre. Que más hermanos puedan comprometerse contigo y con su iglesia y expresarlo de manera pública por medio del bautismo en agua, Señor. Padre, que pronto podamos tener más bautismos, Señor, y de esa manera ser bendecidos por ti. Y así también, Padre, que podamos discipular, ser fieles en ese mandato, podamos ayudar a otros hermanos a crecer, Señor. Podamos mirar a alguien con quien podamos tener una relación intencional, Padre, para poder ayudarles a obedecer, Señor, y podamos encontrar también a alguien que nos ayude a hacerlo. Todo esto, Señor, depende de ti, que tú sostienes esta obra. Esta es tu comisión y deseamos obedecer. En el nombre de Jesús. Amén.